Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos, qué gusto poder saludarlos. De verdad, el anhelo de mi corazón es que Jesucristo siga creciendo en cada uno de ustedes, que su operación siga siendo una realidad en sus vidas. Si ustedes han bloqueado la operación del Espíritu Santo en sus corazones, déjenme decir que ustedes no quedaron parados en donde Cristo los dejó, sino que ustedes han ido caminando, retornando. Es cederle espacio al enemigo, y la idea no es cederle espacio al enemigo, no es regresar al mundo, sino seguir caminando a esa meta final que es nuestro Padre Celestial. Amén. Así que yo anhelo, de verdad anhelo que Jesucristo siga creciendo en sus corazones. Estamos en tiempos muy difíciles, complicados. Mi hermano Tito estaba orando por la nación. Realmente la situación no es solo de Guatemala, es a nivel mundial. Ustedes ven ahorita las elecciones de Argentina y todos están desesperados. Quieren que quede un candidato en específico porque ya están desesperados por el tipo de gobierno. Y no solo es ahí, es en todo el mundo. Hay guerras y vemos una situación complicada. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso está escrito en la palabra, está en Isaías. Y cuando yo lo leía hace tal vez unos 20, 25 años, decía, ¿cuándo va a llegar a pasar eso? Miren, ya pasaba. Lo que pasa es que yo no me daba cuenta. Y ahora es mucho más evidente que hace unos años. Es sorprendente lo que vamos viendo. Y el tema de hoy es arrepentidos. Hay dos veces que se cita esta cita. Una la hace Juan el Bautista y otra la hace Jesús. Yo estoy tomando referencia a cuando Juan el Bautista lo dice. Él dice, arrepentidos, el reino está muy cerca. Y cuando Jesús lo dice es, arrepentidos porque el reino se ha acercado, ya está aquí. Y entonces hay dos connotaciones diferentes, ¿verdad? Entonces si ustedes buscan en la Reina Valera, si usted tiene Reina Valera, ahí no se nota. Juan el Bautista dice, arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y cuando lo dice Jesús, también exactamente de la misma manera. Pero si ustedes lo buscan en otras versiones, van a ver la diferencia. Juan dice, está a la vuelta de la esquina, está por llegar. Jesús hace la diferencia donde dice, ya estoy aquí. Amén. Entonces, para poder entrar a la cita que es Mateo 3, yo quería hacer una reflexión sobre Ezequiel 16. Y les decía, los tiempos son difíciles, son complicados y quiero que lo vean. Ezequiel 16, 48, 51, por favor, si lo podemos leer. Vivo yo, dice el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Esta cita es tremenda, mis hermanos, porque Ezequiel, estando en Babilonia, habiendo sido llevado cautivo, él está diciendo a Jerusalén y le está poniendo puntos de referencia. Y el primer punto de referencia es Sodoma y Gomorra. Todos sabemos de Sodoma y Gomorra. Vayan y pregúntenle a un inconverso, Sodoma y Gomorra, lugar de pecado. O sea, no hay persona que no haya oído qué es o quiénes eran los que habitaban Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, recuérdense que cuando Dios iba caminando con Abraham, Él mandó 2 ángeles para ver si la maldad de ellos había llegado, como la noticia que Dios había recibido. Y cuando llegan está Lot los recibe en su casa, y después los del pueblo quieren tener relaciones con los ángeles. Lot le dice no, y miren, es una cosa terrible. Uno lee ese pasaje y uno se queda sorprendido de la inmoralidad, de la perversidad
de esa ciudad. Dice que desde los más pequeños hasta los más ancianos, los más grandes. O sea, vemos que era una ciudad terrible, una ciudad con una inmoralidad, que yo digo que en estos tiempos estamos alcanzando casi ese mismo nivel de inmoralidad, si no es que ya lo pasamos. Y entonces vemos que luego Dios vino y trajo un juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra, terrible, azufre sobre ellos y fue destruida. Alguien me contaba que han construido cerca de la ciudad de las ruinas de Sodoma y Gomorra, y las carreteras que han construido se hunden. O sea, es un lugar que no puede ser prosperado, porque ahí está el juicio de Dios. Me pareció muy interesante esa observación. También viene en este pasaje y dice Samaria. En el tiempo de Jesús, pues conocemos a los samaritanos, pero ¿quién es Samaria en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento Samaria es el pueblo, son las 10 tribus de Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? Salomón iba muy bien, pero se casó con, ya no estoy seguro si eran 300 mujeres y 700 concubinas, o eran 700 esposas y 300 concubinas. Ahí está el número, los tengo ahorita cruzados. Pero el tema es que sus esposas, sus mujeres, lo desviaron para comenzar a adorar a otros dioses, a Mamón, a Baal, a Acera. Y entonces comenzó a ofrecer, imagínense, ir al templo de otro dios y a ofrecer incienso, ofrecer oración. Entonces, como él se desvió, el Señor le habló a Jeroboam y le dijo: mira, si tú permaneces fiel al Señor, yo voy a le dio las mismas promesas que le había dado al rey David. Y entonces, en el reino de Roboam, que es el hijo de Salomón, Dios dividió a Israel en dos, prácticamente en dos pueblos: el pueblo del sur, que es Jerusalén, y el pueblo del norte, que es Samaria. Y en Samaria habían 10 tribus. El primer rey de Samaria fue Jeroboam, y él fue el que recibió la promesa de parte de Dios. ¿Y saben qué fue lo primero que hizo Jeroboam cuando tomó el reinado? Es que levantó 2 ídolos, uno en Betel y uno en Dan, becerros de oro, y les dijo al pueblo: miren, pueblo, ya no hay necesidad de bajar a Jerusalén, al templo de Salomón. Ustedes se quedan aquí están los dioses que los sacaron de Egipto. Y luego estableció a sacerdotes, una línea sacerdotal que no venía de los levitas, para que dijeran los cultos delante de estos becerros. Y como no le bastaba, puso nuevas fiestas. El Señor había establecido fiestas, 7 fiestas, 7 convocatorias para que el pueblo bajara a Jerusalén y sacrificara al Señor, para que celebraran juntamente con el Señor. Y entonces, para que no bajaran, también estableció otras fiestas. Entonces, todo lo que es Samaria, lo que se conoce como Samaria, Efraín, Israel, fue corrompido porque pusieron idolatría. Ahora, miren, lo que estoy hablando es serio. Ahí uno de los reyes es Acab, ahí estuvo Jezabel, ahí estuvo Icri. Miren, todos estos reyes terribles, miren, de verdad, unos depravados, unos asesinos. Hubieron reyes que duraron solo un mes, otro duró solo un día. Los golpes de estados que se daban entre ellos mismos. Y aquí tenemos una referencia de que Dios le está diciendo a Judá: mira Sodoma, mira Samaria, y tú viniste a ser peor que ellas. Es más, ellas se ven como unas santas a la par tuya. Lo que Dios le está diciendo a Judá, a Jerusalén, es tremendo con este pasaje. En la última parte dice: y has justificado a tus hermanas. Porque tú, teniendo una verdad superior, teniendo tú la palabra, teniendo los dones del Señor, miren qué terrible. Y entonces, ¿por qué hago la comparación? Porque miren, cuando Jesucristo vino, murió en la cruz, dijo: no se retiren, esperen aquí. Y a los pocos días recibieron el Espíritu Santo, el poder de Dios. Lo que en el Antiguo Testamento no habían recibido, ellos lo recibieron. Y nosotros como iglesia hemos ido recibiendo, cada uno personalmente ha recibido el Espíritu Santo.
Y esta época debería ser de una bendición para todas las naciones, pero en lugar de que el poder de Dios transforme el corazón del hombre, el hombre sigue corriendo a la idolatría. Entonces yo lo que veo es que ahora la iglesia actual está haciendo ver a Jerusalén como una santa. Yo no sé cómo ven ustedes el mundo, pero el mundo va de mal en peor. Nosotros pasamos, no hemos ido al cine últimamente, pero hemos querido con mi esposa ir a ver la película esta de Sound of Freedom. Entonces, Gritos de Libertad, creo que es en español, o Sonido de Libertad. Y entonces nos metemos a ver la cartelera. Miren, qué horror. Cantidad de películas de brujería, de no sé qué, de posesión demoníaca, el exorcismo. Miren, ya tienen el exorcista de alguien más. Yo leo y digo, Señor, toda esta cartelera es una propaganda para el demonio, para Satanás, para el reino de las tinieblas. Y digo yo, ¿quién irá a ver estas películas? De plano, solo los brujos. No, ¿verdad? Estoy seguro que ustedes conocen a algún amigo, algún familiar que dice, vamos, está buenísima. Y miren, se deleitan en ver esas cosas que están consagradas para el demonio. Miren, el mundo está mal. Vemos el pecado de Sodoma y Gomorra. Miren, es terrible. Saciedad de pan. Comen y comen, vamos a comer. Ociosidad. No hacen nada. ¿Conocen gente que no hace nada? Yo conozco a muchos. Y solo critican y no hacen nada. Y solo ponen el dedo para señalar lo que a ellos no les gusta. ¿Conocen a alguien ustedes? Miren, el mundo está cometiendo los mismos pecados de Sodoma y de Gomorra. Estamos en una situación terrible. Y lo peor de todo es que todavía conozco algunos cristianos que dicen que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por cumplir la ley. Y ahora nos salvamos por gracia, pero porque tenemos la gracia tenemos que tener mejores resultados y tenemos que cumplir la ley y más que la ley. Digo yo, ¿no entendieron? Porque no es de cumplir, o sea, yo no cumplo la ley para salvación. Yo hallé gracia delante de los ojos de Dios y Jesucristo murió por mí para ser reconciliado con Dios. Yo no sé si tú tienes eso en tu corazón, pero ese es el evangelio que yo recibí, que Jesucristo pagó por mi culpa. Cuando yo leo en el Antiguo Testamento y leo a Noé, dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿Qué significa eso? Que no fue por sus propios méritos, no fue por sus habilidades. Enoc caminó con Dios, pero no fue porque él fuera muy hábil, fue por gracia de Dios. Abraham dice que fue salvo por fe, no por obras. ¿Eso qué es? Por gracia. Por gracia. Y entonces cuando vemos todo este mundo a cómo está, yo creo que estamos como Lot. ¿Saben qué era cómo vivía Lot? Pedro lo describe en su carta, vamos a leerlo, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Tremendo. Si tú no sientes en tu corazón una aflicción por la blasfemia que oyes, por lo que ves en tu corazón, por lo que se ve en el mundo, déjame decirte que posiblemente tú ya te aclimataste. Si tú no te sientes ofendido con los niveles de asesinato, con los abortos, que son altísimos, y no hay dolor en tu corazón, quiere decir que tú tienes una parte de tu corazón insensible a lo que Dios siente y ha cerrado tu corazón. Pero si tú estás viendo y dices, Dios, ¿cómo es posible que digan eso? ¿Cómo es posible que hagan esto?
Esas guerras, Señor, ese egoísmo, esos asesinatos, esos robos. Miren, no hay que salir del país. Lo que vemos aquí en Guatemala es tremendo. Todos los días, asesinatos, violaciones. Es realmente terrible. Los tiempos están difíciles. Y todo esto es una introducción, porque el tema central es el tema de cuando Juan comenzó a predicar. Cuando Juan comenzó a predicar del arrepentimiento, ¿sí? Habían como 400 años de silencio de parte del Señor. La gente estaba esperando que pasara algo. Estaban esperando a un profeta, estaban esperando al Mesías, pero estaban esperando que el Señor actuara. ¿Por qué? Porque estaban viviendo bajo el reino del imperio de Roma. Ellos querían ser libres, pero libres a su propio criterio, para no ser gobernados por nadie más. Ellos no querían ser tampoco gobernados por Dios. Ellos querían vivir libres para sí mismos. Entonces su concepto de ser liberados era diferente, pero cuando Jesucristo vino, Él vino a dar una libertad, un reino diferente. Y lo que vemos, vamos a ir a leer Mateo 3, versículo 1 al 6. Por favor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Miren, después de 400 años de silencio, viene un hombre y comienza a predicar el arrepentimiento, el volverse a Dios. Y las características con las que él se está expresando no son las de cualquiera. Cuando nosotros vemos a Juan, tenemos que ver que él comienza a denunciar a todos. Él no estaba clasificando: a este me puede hacer daño, no, con este sí me atrevo a denunciarlo, porque si se me tira encima, yo sí le gano. No. Comenzó con Herodes. Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. A los fariseos, a los saduceos también: raza de víboras. A los soldados: miren, no cobren de más, no extorsionen. A los publicanos: no cobren impuestos de más, cobren lo justo. O sea, él iba con todos. ¿A quién le gustaría que públicamente le dijeran: deja tu inmoralidad, deja al amante, deja eso de estar robando en la empresa? Pero la gente se acercaba y decía: vamos a ver qué me dice a mí para que yo me arrepienta. Se acercaban porque querían volverse a Dios. Unos, ¿verdad? Otros no. Entonces comenzamos a ver que la gente comienza a ver en Juan a alguien que dice la verdad y que no tiene miedo de los que son poderosos en este mundo. Pero lo interesante es a quién se parece. Vamos a leer unas citas que son bien interesantes. En 2 de Reyes 1:8 encontramos que el rey Ocosías, que es hijo de Acab, cayó de una ventana y estaba enfermo. Entonces mandó a unos mensajeros a consultar a unos profetas de otros dioses, de otros pueblos, para ver si él iba a sanar. Y entonces iban los mensajeros en camino, cuando Elías se les presentó y le dijo: vayan de regreso a su rey y díganle que aquí en este reino, en este país, hay profeta, y aquí hay Dios, que es el único Dios verdadero, y díganle que él no va a vivir. Entonces los mensajeros llegan de regreso, le dicen lo que sucedió, y este rey les pregunta cómo era ese hombre, y aquí está la respuesta. Segunda Reyes 1:8 dice: y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo
y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Inmediatamente el rey Ocosías dijo: entonces él es Elías Tisbita. Lo reconoció inmediatamente, porque eran características muy específicas del profeta Elías. Entonces, ¿qué creen? Que cuando la gente vio a Elías, que vivía en el desierto igual que Elías, y que venía vestido igual que Elías, ¿qué se imaginaron? ¿Era Elías? ¿Qué era Elías? El gran profeta que hizo descender fuego, que consumió la ofrenda y quemó hasta las piedras y lamió el agua cuando se enfrentaron contra los 400 sacerdotes de Baal y Acera. Pero esa no es la única cita. Malaquías 4:5 es muy clara. Dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Entonces el pueblo sabía perfectamente que Elías tenía que volver y regresar para que el Mesías apareciera. Y aparece la figura de Juan con las mismas características. Algo va a pasar, algo está por venir. Y el mensaje de Juan era: preparen el camino del Señor, preparen el camino. Y miren, mientras investigaba para este tema, me encontré algo interesante, un dicho del Oriente que dice: tres cosas terribles hay en la vida: la enfermedad, el hambre y el viajar. Dije yo: el viajar no, ¿cómo es posible que el viajar? Porque hoy en día, pues me acabo de enterar de una pareja que se acaba de casar, y ¿saben a dónde se fueron de luna de miel? A Vietnam, al otro lado del mundo. Bien fácil, hoy se agarra un avión, se va al otro lado del mundo. Claro, son unas cuantas horas de viaje, posiblemente hasta 2 días, pero qué fácil es llegar al otro lado del mundo. Pero hoy en día la enfermedad sigue siendo una calamidad. ¿Quién ha pasado hambre? Qué horrible es pasar hambre. Pero viajar hoy viajar no es complicado. Pero en ese tiempo se aconsejaba: si a ti te toca viajar, paga todas tus deudas, haz tu capital, deja a tu familia asegurada con el capital para muchos años, despídete de todos y piensa que no vas a regresar. Si regresas, Dios te guardó y te cuidó. Entonces, el viajar era un tema complicado. ¿Por qué? Porque los caminos, aunque Roma en esa época ya había hecho mucho camino y había hecho carreteras para poder tener su reino, realmente el viajar era complicado, era muy peligroso. Los asaltantes, los naufragios. Y ahí pueden ustedes leer las cartas de Pablo, cuántas cosas sufrió él por viajar de un lugar a otro. Entonces, cuando el Señor dice, cuando Juan comienza a decir: preparen el camino del rey, ¿sí? Es porque el preparar el camino era porque el rey iba a pasar. En la antigüedad, no sé si ustedes han oído de las calles reales. La calle real, ¿conocen la calle real de Antigua? ¿La han oído? Ok. ¿Cuál es el principio de la calle real? Es que por aquí va a pasar el rey o el representante del rey, ¿sí? Preparen el camino. Y entonces las calles, esos caminos en la antigüedad no eran construidos para mejorar el comercio entre una ciudad y otra. Eran porque el rey pasaba por esos lugares. Y voy a poner 2 puntos. El primero es el que anuncia: preparen el camino porque el rey va a pasar. Puches, va a pasar el rey y ni siquiera nos mejora las carreteras, yo las tengo que arreglar. Ese es un pensamiento de hoy en día, pensando en los gobernantes que roban, que son corruptos, y pensando en que ellos son los gobernantes. Pero tenemos que pensar como la Biblia presenta la figura del rey. El rey es el dueño de todo, y Él nos ha dado un área en ese vasto terreno que es de Él, para que nosotros vivamos ahí. Él nos protege, Él nos guarda. Y entonces el rey va a pasar. El que está anunciando está avisando que va a pasar. Pero ¿cómo debemos
de interpretarlo nosotros, que vamos a recibir al rey. El rey no va a pasar, el rey nos visita. Es muy diferente. El rey nos está visitando. Arreglemos la calzada para que nos encuentre que estamos cuidando bien de su propiedad, de lo que le pertenece. Entonces, cuando vemos esa diferenciación, no es que el rey solo va a pasar, nos está visitando. Nos está visitando. Y cuando vemos a Juan, no está hablando de cualquier rey. No está hablando de cualquier rey. Vean ustedes Mateo 17:11, por favor. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Entonces, si se dan cuenta, Juan el Bautista estaba haciendo la declaración de que el rey venía. Pero con las citas anteriores nos queda claro que había una figura de Juan que era igualita a la de Elías. Y Jesús mismo dice, Elías vino y no le reconocieron. E inmediatamente los discípulos entendieron que Elías, ¿sí?, era Juan. No tuvieron duda. Que entonces ellos como discípulos entendieron, tú eres el rey. Nos reafirmas que tú eres el Hijo de Dios. Jesús se los está diciendo. Pero el mensaje es, esto es solo para recalcar la figura de Juan el Bautista. Y vamos a continuar con Mateo 3, que es la predicación de Juan el Bautista. Por favor, Mateo 3, versículos 7 al 12. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Miren, estaban llegando los fariseos y los saduceos porque ellos pensaban, bueno, bauticémonos. Pues, ¿qué pasa si los bautizamos? Pues nada, un chapuzoncito y así cumplimos con cualquier requerimiento que estén pidiendo. Pero aquí Juan les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir? Ustedes no pueden. Miren, cuando Juan el Bautista, en el contexto en el que él vivía en el desierto, habían matorrales secos, y cuando uno busca una serpiente, un alacrán, miren, los encuentra uno, ¿verdad que no? Pero cuando hay un incendio, esos animalitos vienen corriendo y buscando cómo escapan, y entonces ahí uno los ve pasar corriendo. No es que no los van a picar, no, ellos están huyendo del fuego. Y eso es lo que le está diciendo. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira, del fuego de Dios? ¿Quién les enseñó? No piensen ustedes que porque son hijos de Abraham. Miren, lo que está diciendo ahí Juan es tremendo. Está atacando un espíritu, una fortaleza, no de esa época, sino de todas las épocas. ¿Por qué? ¿Por qué se los dice? Abraham, miren, es un tipazo. De verdad es un tipazo. Yo me quedo admirado de su vida. Pero los israelitas, los judíos, los hebreos, cuando ven la figura de Abraham, ellos, no todos, algunos
piensan que las obras de justicia de Abraham no solo lo justificaron a él, sino que lo justificaron a toda su descendencia. ¡Hala! Y entonces, ¿qué es lo que ellos pensaban? Si llega un israelita malcabresto, así malcriado, que es rebelde y todo, no te preocupes, cuando llegues a las puertas del cielo, ahí va a estar el padre Abraham, te va a hacer señas, anda allá atrás. Y entonces él va corriendo, abre una puerta secreta y entra a los malhechores y dice: bienvenido, no te preocupes, yo le digo al Señor que te deje entrar. Miren ese pensamiento. Pero ¿saben qué? Ese pensamiento lo oí hace unos 4 años de una autoridad de la iglesia tradicional, en la cual decía que la Virgen de Candelaria, que es de las Islas Canarias, cuando ella ve venir a un ladrón, le dice: ándate atrás, atrás. Y entonces va y abre la misma puerta y deja entrar a los ladrones. Pero no crean ustedes que solo ahí, también lo he visto en la iglesia cristiana, protestante. ¿Por qué? Es que mis papás, yo nací en la iglesia cristiana y asumimos que la justicia de nuestros padres es suficiente inclusive para salvarnos a nosotros. O sea, si se dan cuenta, no es algo que los judíos pensaban solamente ellos. Está arraigado en la cultura mundial y el enemigo lo utiliza para engañar, para matar, para destruir. Te hace creer que tú no necesitas de un mediador, sino que alguien ya te hizo el favor y que no necesitas nada. Te dejaron una super mega herencia para que no tengas que trabajar y entrar al cielo con esfuerzo. Ese es el espíritu de engaño y ese es el espíritu que está atacando o dándole un golpe fuerte a Juan. No es por la salvación de otro, los méritos de otro, que tú, de un familiar, son los méritos de Cristo. Es la muerte de Jesús en la cruz por ti y por mí. Miren, no solo dice eso, también le dice: por favor, no le dice por favor, dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Me gustan otras versiones que dicen: certifiquen sus frutos. Certifiquen sus frutos. Los que producen, los que tienen fábricas, saben qué significa el certificar. Que alguien diga: sí, está bien hecho. Bueno, cuando habla de certificar tus frutos, tenemos que quitar el pensamiento de eso de rezo y empato. Tenemos que quitar la idea de que presento un sacrificio. Los judíos pensaban: yo presento un sacrificio y ya Dios me tiene que perdonar. ¿Por qué? Porque presenté el sacrificio. Pero el Señor le dice: estoy asqueado de sus sacrificios y de sus holocaustos. El tema es el arrepentimiento. Hay un dicho en el pueblo judío donde dice que si tú tienes un objeto de iniquidad en tus manos y tú vas y te limpias con toda el agua del mundo, nunca vas a quedar limpio. Pero si tú sueltas ese objeto de iniquidad con un poquito de agua, basta. Y eso es lo que se habla de arrepentimiento, de un volver, de un cambiar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos caminos hay de arrepentimiento? Si el camino de arrepentimiento es para arriba y tú vas para acá y tú dices: me voy a arrepentir, y te vas para allá, ¿será que agarraste el camino correcto de arrepentimiento? ¿Verdad que no? ¿Cuál es el camino de arrepentimiento? Para arriba, en la figura que estoy haciendo ahorita. Pero si vas para acá y escoges ahora para allá, ¿cuántos caminos erróneos hay de arrepentimiento? Porque yo me puedo arrepentir. Por ejemplo, yo fumo y me arrepiento de fumar. Entonces voy a agarrar la cerveza. Me arrepentí de eso y fui a agarrar otro vicio, ¿verdad? Eso es sacar un clavo con otro clavo. El arrepentimiento solo tiene una vía. No importa si este es el camino. Miren cuántos caminos hay. Si hablamos en grados, diríamos que son 360 grados y cada grado tiene 60 minutos. O sea, tenemos una cantidad de caminos
de desviación. Y podemos creer, no, yo estoy agarrando el camino correcto. El camino correcto, el verdadero arrepentimiento es, miren, es súper interesante, porque yo me puedo arrepentir y no estar en el camino correcto. Conozco ateos que se arrepienten, que tienen dolor en su corazón, pero la cláusula, se los voy a llevar ahorita, perdonen, yo la vi en Jonás. Jonás no quería predicarle al pueblo de Nínive, y entonces al final de cuentas lo escupió el pez y él fue, y entonces comenzó a predicar: miren, arrepiéntanse porque el Señor a tantos días los va a destruir. Y así se fue todo el día. Miren qué predicación tan sencilla. Arrepiéntanse porque el Señor los va a destruir. Arrepiéntanse porque el Señor se lo va a destruir en tantos días. Y así caminó todo el día, y yo no sé realmente con qué motivación, pero yo sé que al inicio él iba enojado. Al final lo hizo. Y esa predicación hizo que el rey y toda la nación se volviera a Dios. Y el rey comenzó a decir: todos ayunen. Miren, silicio, cenizas, ropa áspera. Él lo dijo. Y no solo él, sobre las bestias, sobre los bueyes, también las bestias van a tener que llevar silicio y ceniza. Eso fue lo que dijo. Dios no es sordo, pero vean qué fue lo que pasó aquí. Dice que en Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero la cláusula fue que Dios vio. Porque aquí, miren, mis hermanos, qué fácil: yo me arrepiento, y hasta las lagrimotas de cocodrilo, ¿verdad? Y salimos y seguimos con nuestro camino. El verdadero arrepentimiento es dejar de caminar en ese camino de muerte y volvernos al Señor. Al Señor. Y no solo es arrepentimiento. Cuando Jesús comenzó a predicar en Marcos 1:15, dice que Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, primer paso. Y luego dice: creed en el evangelio, en la buena noticia de la salvación, en la buena noticia del perdón de los pecados, del sustituto, de la expiación, de lo que el Señor va a hacer por ti. Arrepiéntete y cree en la obra de Jesucristo. Y entonces vemos en todo el Antiguo Testamento citas como Isaías 55:7, que dice: deje el impío su camino. ¿Qué es deje? Arrepentirse. Y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. Ezequiel 33:11 es una cita que nosotros utilizamos mucho en los retiros. Dice: diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué es volveos? Arrepentíos. Arrepentimiento, pero de corazón. En Oseas 14:1 dice: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Miren, la predicación de Juan era una demanda. Al mismo tiempo que habían buenas noticias, viene el reino, se acerca el reino. La demanda es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el preparar el camino del Señor. Ese es el preparar el camino. Señor, perdóname. Perdóname. Miren, Juan no le estaba hablando a los impíos. Juan le estaba hablando al pueblo de Dios. En esa época estaban esperando al Mesías, pero esa primera visita fue de reconciliación, fue de propiciación. Fue Jesús tomando tu lugar y el mío para él morir en la cruz, llevando tu pecado
y mi pecado. Pero saben, va a volver a venir Elías. Y esta vez viene diciendo: preparen el camino del Señor. El Señor nos va a visitar, pero no es una visita como la primera. Esta vez viene para juicio. ¿Cómo está tu vida? Miren, el arrepentirse no es para una vez. Yo me arrepentí cuando conocí al Señor hace 25 años. Fue tan bonito. ¿Y te has vuelto a arrepentir? No, con esa es suficiente. No es cierto, mi hermano. ¿Se recuerdan? Aquí está Ezequiel 33:11. Vean lo que dice Ezequiel 33:12, por favor. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. El Señor le está diciendo a Ezequías: mira, dile al pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Si hay una persona buena y ha hecho muchas buenas obras, no crea que por esas buenas obras y un pecadito al final de su vida se va a salvar por las obras pasadas. Con un solo pecado, con una sola falta, dice Santiago, nos hacemos transgresores de toda la ley. No pensemos en la vida como vivimos el día de ayer. Ayer viví justamente, Dios se va a acordar de ese día. Hoy que soy injusto, Él se va a acordar más de mi día de ayer. No, Él está viendo cada día tiene su propio afán. Y Dios lo que está diciendo es: vive hoy, vive hoy. El justo peca, ¿cuántas veces dice? 7 veces. ¿Quién es justo aquí? Que peca solo 7 veces al día. A eso me refiero. No dije quién es justificado, ¿verdad? Todos somos justificados en Jesucristo. Pero ¿quién tiene una vida de justo así tremendo que diga: Señor, solo te ofendo 7 veces? ¿Verdad que no? Yo le ofendo muchísimo más. ¿Qué significa? Que todos los días tengo que vivir en arrepentimiento. Señor, hoy ofendí a mi esposa, le hablé fuerte a mis hijas, le hablé feo a Tito, vi con malos ojos a Eddie, no saludé al otro hermano, pero ese sí me cae mal, ¿verdad? Entonces, miren, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Sí, pero aquel no pido perdón, ¿verdad? Porque sí me cae mal, y también te cae mal a ti, ¿verdad, Señor? No, es que nosotros manipulamos. Bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Yo no sé ustedes tienen que ver en su propio corazón y que el Señor los redarguya. Pero yo lo que veo, lo que el Señor me está hablando aquí es que yo tengo que vivir en arrepentimiento. Pero lo más hermoso del siguiente pasaje es, y dice: y la impiedad del impío no le será estorbo. Miren, si yo soy un impío, un pecador, un asesino, un blasfemo, todo eso que vengo arrastrando no es estorbo para pedir perdón. ¡Qué gracia! ¡Qué gracia la de Dios para vernos sabiendo que somos pecadores! Y dice: no hay nada en mi corazón que tenga estorbo para perdonar. Miren, para mí me impresiona. Ustedes saben que Dios no puede olvidar. Él no olvida nada. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él no tiene problemas con su disco duro. Yo sí, tú sí. Nosotros olvidamos, pero Dios no olvida nada. No olvida nada. ¿Y saben qué es lo hermoso de esto? Que Él ofrece olvidar voluntariamente. El lavacro, que es el lugar donde los sacerdotes se acercaban a limpiarse de todos los días en el templo de Salomón, se llama el mar. Así se le llama, de lo grande que era ese lavacro, se le llama el mar. Y en el tiempo que ellos caminaban en el desierto, el lavacro no era cargado por sacerdotes, por nadie. No hay indicaciones de cómo poner las varas, nada. Se dice que el lavacro era llevado por las espaldas de Dios,
¿Por qué por las espaldas de Dios? Porque solo Él puede cargar tu iniquidad, tu pecado, nuestra iniquidad, nuestras faltas, nuestra injusticia, nuestra inmoralidad. Solo Él. Así que nadie puede cargar ese mueble, solo Dios. Y entonces en Miqueas, miren, a mí me encanta. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Miren, lo que Dios está diciendo es que Él toma el pecado, tu pecado, cuando tú lo confiesas y te arrepientes. Él dice: te prometo que nunca más lo voy a ver. ¿Y saben a dónde lo tira? Al mar del olvido que está en sus espaldas. Vamos a ver, voy a ver a mi espalda. Dios está prometiendo nunca volver a traer a tu. Él tiene la capacidad de recordarlo, pero Él voluntariamente lo está agarrando y lo está tirando al olvido, porque te ama, porque no quiere traer contigo juicio. Es un Dios misericordioso. Éxodo 34, versículo 6. Vean que Dios pronunció su nombre. Le dijo a Moisés: y pasando el Señor por delante de él, el Señor proclamó su nombre, y este es su nombre: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Qué Dios tan maravilloso. Eso es lo que Dios hace: perdona, se derrite, se deleita en extender misericordia. ¿Quiénes creen que Acab, que se casó con Jezabel, fue un buen rey? Gloria a Dios, qué buen discernimiento tiene. Un terrible rey. Pero saben, el día que se le apareció Elías y le dijo: tú eres un asesino y le quitaste a Nabot su heredad, y mira con qué engaño, y le dice todo lo que le va a pasar. Elías se va y se queda Acab, y rasga sus vestiduras, se va a su cuarto, no come, comienza en ayuno, se echa silicio, se echa ceniza. ¿Y saben cómo reacciona Dios? Se le acerca a Elías: ¿Viste? Se arrepintió. Dice: malvado. Y Dios se derritió. ¿Y saben qué? Vele a decir que el castigo que le dije no va a caer sobre él, sino sobre sus hijos, y que voy a extenderle misericordia. Es un Dios que se derrite. Su corazón es un corazón amador cuando ve un arrepentimiento sincero. Al final de cuentas, yo no sé si Acab fue salvo o no, porque realmente su estilo de vida, ahí tuvo un arrepentimiento, pero el arrepentimiento tenía que durar hasta el fin de sus días. Pero a medio camino su vida siguió siendo en impiedad. No lo sé. Sé que Manasés, que fue otro rey terrible, ese sí se arrepintió. 52 años después de idolatría, fornicación, adulterio, lo metieron a la cárcel y después salió, pero salió dándole gloria a Dios, y sus últimos años predicando la palabra de Dios. Digo yo, ese hombre se arrepintió, volvió al Señor. Acab no lo sé, pero el punto que quiero reflejar es que Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en bondad. Pero no se equivoquen. Lean el siguiente versículo. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiere decir, sí, yo perdono, pero si te arrepientes, si te vuelves a mí. Pero la gente dice: oh, es que Dios es tan amoroso, es tanto amor. Tú solo pedile a Dios que te perdone y ya basta. No es cierto. Jesucristo vino, fue el sustituto, murió en la cruz por tus pecados, por tus culpas. Él recibió la ira, el castigo, y por eso es que tú y yo tenemos acceso al trono de la gracia, al trono de misericordia. No menospreciemos la sangre de Jesucristo.
No la menospreciemos. Miren qué hermoso. Dios olvida. Y Jesucristo para eso vino, para traer arrepentimiento a nuestro corazón. Hechos 5:31 dice: a Jesucristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesucristo, miren, es un don. El arrepentirse es un don, pero tú puedes rechazar ese don. Romanos 2:4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es el Señor quien nos guía. Miren, les va a parecer que tal vez no viene al caso, pero yo ahí lo entendí. Esto que decía, es que cómo puede ser el arrepentimiento un don y cómo lo rechazo, no lo entendía. En la película de Kung Fu Panda, ¿sí? Al final, cuando está peleando Shifu, el muñequito chiquito, no sé qué realmente qué animal es, pero está peleando contra otro animal que es un puma, creo yo, que es su discípulo. La cosa es que el discípulo es malo, y entonces el malo le está exigiendo a su maestro: di que te arrepientes por todo lo que hiciste, que no me defendiste, y le está dando una de Kung Fu ahí al maestro, hasta que el maestro reacciona y dice: sí, me arrepiento, perdóname. Y entonces el otro se queda parado y el maestro comienza a decir: perdón, perdón, perdón. Y uno ve la cara del malvado con un momento de lucidez, diciendo él, en ese punto se podían reconciliar las cosas. Y que si el malo, teniendo la cara de casi arrepentido, pues yo no voy a cambiar. Y entonces dije: a eso se significa que uno rechaza el arrepentimiento. Eso, entonces ahí lo tuve claro. Dios pone el arrepentimiento en mi corazón. Es un don, es un regalo, pero yo puedo venir y no lo quiero. Yo quiero seguir con mi enojo, quiero seguir con mi venganza, quiero seguir con mi justicia. Kung Fu Panda no es bíblico, ¿oyeron? Solo lo aclaro porque de repente van a ir a predicar a Kung Fu Panda. No es a Kung Fu Panda que se tiene que predicar, pero yo ahí entendí lo que era el don del arrepentimiento. ¿Sí? El Espíritu Santo viene en Juan 16:8, Jesús lo dice: y cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren, la vida eterna, Jesús lo dijo en el capítulo 17, la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, Padre, y que crean en quien tú has enviado. Pero si no nos arrepentimos, solo estamos cayendo en el engaño de ya cumplimos unas ciertas normas. Es como lo que estaba pasando a los fariseos y saduceos. Ellos creían con cumplir, pues un chapuzón, y si no vale nada, pues solo fue un chapuzón. Esto es pensar en cumplir requerimientos. Presenta un sacrificio. Miren, aquí en Guatemala y en los países latinoamericanos, muchas iglesias son hermosas en el interior. ¿Y cómo es que son tan bonitas físicamente? Porque hay un narcotraficante dándole unas grandes cantidades de dinero a los ministros. Y entonces ellos piensan: yo puedo seguir delinquiendo y haciendo lo que yo quiera, pero yo le doy al Señor. Entonces el Señor, ahí hacemos empate. No, el arrepentimiento tiene que ser real. ¿Cómo tratas tú a tu esposa? ¿Cómo tratas tú a tu esposo? ¿Cómo tratas tú a tus hijos? ¿Cómo tratas tú a tus padres? ¿Cómo tratas tú a tus compañeros de trabajo, a tus empleados, a tu jefe, a los conductores que van enfrente, atrás, a los lados? ¿Los bendices o les quitas la bendición? Desbendices es la palabra. El arrepentimiento es todos los días, mis hermanos. Hay dos formas de vivir el arrepentimiento. La primera es si tú estás viviendo todos los días en arrepentimiento y estás viviendo delante del Señor. Déjame decirte que tú has sido capacitado por el Espíritu Santo para ser un Juan Bautista.
un Juan el Bautista para predicar. Preparen el camino del Señor, arrepiéntete, vuélvete, el Señor viene pronto, y no tengamos por tarde su venida, o que tarda. Esa es la primera, siendo esas cartas, esas epístolas, declarando el amor de Dios. Número 1. Número 2 es, si tú no estás a cuentas con el Señor, no estás bien, ponte a cuentas con Él. No mañana, no pasado. Yo le prediqué a una persona que trabajaba conmigo, un carpintero, y él me dijo: ay, no, el día que yo me vaya a morir, cuando vea que el carro me va a atropellar, ahí le digo yo al Señor: perdóname. Eso me respondió. Dije yo: ¿en serio me estás respondiendo eso? Sí. Ahí le voy a pedir perdón al Señor cuando me esté muriendo. Me pareció tan tonta su respuesta. Me enojé tanto. Esto fue lo malo en mi corazón, ¿verdad? Yo lo quería mandar directamente al infierno. A ver, yo le decía: te pateo y que te vas. No, en serio, eso fue lo que brotó en mi corazón, y se lo confesé al Señor y ya le pedí perdón. Pero ¿por qué lo traigo? Porque eso es lo que brota en nuestro corazón. Cuando le predicamos a alguien y nos dice: no, fíjate que yo no creo en esas cosas. Para mí las cosas de Dios son para la gente de poco entendimiento, la gente de mente débil, me dijeron una vez. Yo me quedé, ¿cómo le respondo? Me dijo mente débil. Me enojé también. Pero el predicar la palabra de Dios, si rechazaron a nuestro amado Jesucristo, lo mataron en una cruz. No crean que a nosotros nos van a tratar mejor. Y los tiempos vienen a peor. La política va a peor. Los reyes van a peor. Lo único que podemos hacer es como oró Nehemías, como oró Esdras, como oró Daniel, que decían: Señor, mis padres, mis reyes, nuestros sacerdotes, nuestros príncipes, Señor, el pueblo completo, todos nos rebelamos delante de ti. Venimos delante de ti con arrepentimiento, nos humillamos. La vergüenza es sobre nuestro rostro. Esa debería ser nuestra actitud. Todos los días delante del Señor con un corazón: Señor. Miren a Job, él era un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal, y dice que él presentaba holocaustos por sus hijos. Quizás hayan pecado, Señor, era una intercesión. Señor, por favor, no los destruyas, no los destruyas. Esa debe ser nuestra oración. Señor, misericordia, misericordia, misericordia. Pidiendo, como oraba Tito hoy antes de la prédica: Señor, clamamos, Señor, para que esta nación se arrepienta, que vuelva su rostro a ti, que pueda ver que son pecadores, que están apartados de ti, Señor, que van en camino de muerte. Vamos a orar. Ahí donde estás, deja tus cosas. Si tú le pediste perdón al Señor durante la alabanza, cuando entraste, antes de venir en tu casa, y te pusiste a cuentas con el Señor, gloria a Dios. Pero si tú no te pusiste a cuentas y pasaste de brazos cruzados en la alabanza, no te pusiste: Señor, tengo esto. Este es un momento en el cual tú te puedes poner a cuentas con el Señor. Parlamentemos, dice el Señor, y yo te voy a dejar más blanco que la nieve. Dios es un Dios de misericordia y de bondad. Padre, venimos delante de ti. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres un Dios bueno, un Dios justo. Tú eres santo, benevolente, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en bondad. No hay Dios como tú, Señor. Tú eres el único Dios. Eres el único. Y nos has demostrado que tú, Señor, te derrites en dar misericordia, en dar bondad. Tú realmente eres bueno. Tú realmente eres bueno. Y no queremos menospreciar lo que tú hiciste en la cruz. No queremos menospreciar tu sangre, Señor. Esa provisión que tú dejaste, Señor. Señor,
en las cartas, en la palabra dice que si hemos pecado, podemos venir delante de ti, porque tenemos abogado, tenemos provisión para el perdón de nuestros pecados. El requerimiento que tú pones es arrepentimiento genuino, acreditado, con frutos dignos, Señor, que realmente digan que hay un corazón que se ha quebrantado delante de ti, que se ha humillado. Señor, perdón. Primeramente lo hablamos a nivel personal, Señor, pidiéndote perdón por el estilo de vida, por nuestros pensamientos, por nuestras obras, por nuestras palabras, Señor, por nuestros actos. Perdón. Perdón, Señor. Perdónanos como matrimonio, Señor. Perdónanos como familia. Perdónanos, Señor, como congregación. Perdónanos como iglesia, Señor. En todo el mundo, Señor, hemos estado dormidos, Señor. Hemos buscado más tus manos y tus bendiciones para nuestra propia complacencia y no te hemos buscado a ti, no hemos buscado tu rostro. Perdón. Perdón, Señor.